hay una falla de conexión, cambiamos el link y pues, algunos han tenido inconvenientes con la conexión. Yo les dije que confirmaran que íbamos a cambiar de grupo, que nos confirmaran en el grupo de WhatsApp para ir haciendo los cambios y no nos han confirmado. Entonces, bueno, ahí estamos con ese tema. Pero bueno, agradecidos con Dios lo más importante porque hoy Dios nos da la oportunidad de recibir un alimento. Recuerdo que desde el versículo 27, ya vamos por el 30 finalizando, decíamos que miráramos estos últimos proverbios como un sustento, como que dejemos que Dios nos sustente, que Dios ministre en nuestra vida, que Dios empiece a ser el que ponga en orden nuestros pasos y nuestro camino y que sea Él el que vaya orando. Decíamos que cuando Él empieza a tomar control de nuestra vida, cuando Él empieza a tomar control, y no solamente a tomar control, sino que empieza a efectuar los cambios, hay una parte humana, hay una parte de nuestra naturaleza humana que se resiste a soltarle y a entregarle a Dios las áreas de nuestra vida que necesita Él dominar y que necesita Él modificar. O sea, hay cambios que es muy complejo asimilarlos. Y si usted ve, nosotros vamos llegando acá, déjeme un momentico, discúlpeme, no, un momentico aquí, ya. Si ustedes ven, déjeme un momentico aquí que me están preguntando por el link para que ya nos vamos de largo. Entonces les decía, ya, vale, gracias. Él les decía, hay cambios, pero ya acá, de hecho, el número 30 tiene una connotación dentro de la numerología bíblica. El número 30 tiene una connotación y ya aquí hay un recorrido. Ya hay un recorrido, ya hay un cambio, ya hay, digamos, una madurez, ya hay digamos, un proceso y realmente representa como una madurez. O sea, ya aquí el proceso de una persona madura. De hecho, la mayoría de edad en la cultura judía es a los 30 años, no es como a los 18. Hay personas que llegan a los 18 años, sacan la cédula, pero no alcanzan una madurez. Lo ideal es que usted madure en el proceso. Lo ideal es que usted alcance una madurez y esa madurez está determinada es por las áreas fortalecidas. Y la principal área que usted tiene que fortalecer en su vida es el área espiritual. A mí me enseñaron y eso me ha ayudado a sostenerme hasta el día de hoy. Mire, muchachos, negocien todo. Ojalá no se les olvide. Negocien lo que ustedes quieran. Cuando digo negociar, hagan acuerdos. En psicología le dicen a uno, le hablan a uno de los acuerdos, de los compromisos que se adquieren en el proceso, en la vida, en muchas pautas, en muchas directrices, y todo eso es válido. Pero cuando yo utilizo esa palabra, así me la enseñaron, no negocie lo de Dios, no cambie lo de Dios. Y le voy a colocar este cuadro, le voy a colocar este cuadro. Usted tiene 10 vacas. Entonces usted tiene 10 vacas, muy chéveres, y como usted está agradecido y como usted está efectuando cambios, usted dentro de esas 10 vacas dice, una vaca se la voy a dar a Dios. Una vaca se la voy a dar a Dios. Y usted sacó a pastar las vacas y resulta que a usted se le murió
y se le fue rodando por la montaña, se le fue rodando la vaca. ¿Qué dice usted? Ay, carajo, se le murió la vaca al Señor. Se murió la vaca que yo había quedado de decir que esa era una vaquita, era para Dios. En últimas palabras, dice uno, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Qué me dicen Dios. ustedes? Uno tiene 10 vacas, se muere una y se murió justo la vaca del Señor. Pero las de uno, las otras 9, pues esas son intocables. Siempre pierde Dios. Dentro de esta madurez que va alcanzando el salmista, de esta madurez que va alcanzando las personas, usted tiene que entender que hay un área y que hay una parte de usted que es intocable. Nosotros somos muy dados a intercambiar lo de Dios por lo de nosotros. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que ser educados, tenemos que ser formados. Yo le digo a los chicos, y hay una política en la fundación, negocie lo que quiera, pero menos lo de Dios. Negocie lo que quiera, menos la terapia. Negocie lo que quiera, menos una clase. Un partido de fútbol, una final de la Champions League, una invitación a comer o a un restaurante, una invitación familiar. Uno no quiere que nada de eso se lo toquen, nada de eso se lo toquen. Y más cuando uno se programa, más cuando uno se programa. Ayer les decía a los muchachos, cuando Dios lo desprograma a uno, sí que es duro, ¿yo? Porque Dios es especialista en desprogramarlo a usted. Dios le dice a usted y la gente no lo entiende. Dios le dice a usted un ejemplo, el domingo, te voy a conceder tal cosa. Y llega el domingo y Dios no se la concede. ¿Y cómo queda usted? Se frustra. Dios no se la concede y se frustra automáticamente la persona. Lo ideal dentro del propósito de Dios, lo ideal y lo correcto dentro del propósito de Dios es que usted madure. Número 30, ¿qué representa? Madurez. Número 30 representa que usted ya alcanza una estatura. Por eso el maestro de la vida, Jesús, inició su ministerio o inició su proceso para desarrollar lo que él aprendió desde los 5 años. Él empezó a desarrollarse a los 30 años. ¿Usted sabía que hay demasiada inmadurez? Hay demasiada inmadurez frente al proceso. No logramos asimilarlo, no logramos entender, no logramos entender. Y usted tiene que ir madurando para que usted pueda irse desarrollando y pueda ir alcanzando una estatura y un entendimiento frente al proceso. Mire, las personas que yo veo paradas y sostenidas en el proceso son personas que maduraron los conceptos de la rehabilitación. Para mí los conceptos de la rehabilitación, para Matías García, respetando la opinión de los demás, para mí los conceptos de la rehabilitación son los mismos. Así usted se los muestren en un lugar más bonito, así usted se lo muestren en un lugar no tan bonito, así se lo muestren a usted en un lugar donde el clima varía. Los principios de la recuperación para mí son universales. Los conceptos de la rehabilitación para mí no tienen sombra de variación. Tienen unos lineamientos, que hay unas personas que los exponen mucho mejor, que los plantean más bonito,
que tienen una pedagogía mucho mejor, que tienen una estructura donde los llevan a usted a que usted los asimile de mejor manera, quizás sí. Pero para mí son los mismos. Y si usted aplica esos principios de recuperación, lo que nosotros llamamos factores de protección, factores de riesgo, si usted aplica nomás esos esquemas tan sencillos, si usted aplica lo que hablábamos ayer, la prevención, el evitar, que lo enseña la palabra de Dios, la palabra de Dios enseña más prevención que el Ministerio de Protección Social, que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación. Pero si usted madura esos conceptos, o sea, si usted los logra interiorizar, si usted los logra afirmar y si usted los logra consolidar en su vida, usted va a llegar, como dice, a esta etapa y usted va a llegar a este momento. Usted va a llegar a la segunda quincena del mes, que es el 30. Y estas fechas no las estamos tomando de forma literal, porque usted va a decir, no, pues que yo apenas tengo 20 años o 15 años. Conozco personas de 15 y de 20 años más maduras que personas de 40, 50 y 60 años. Más maduros, más sólidos. Ahora, si usted ya entró en un tiempo en la fundación, usted ya tiene que ir madurando muchas cosas. Usted ya tuvo que soltar muchas cosas. Usted ya tuvo que ajustar y alinear muchas cosas. Pero que todavía se vea queja, todavía se vea inconformidad, todavía se vea una incapacidad para usted incorporar los conceptos de la recuperación en su vida, que todavía usted luche con la ansiedad, que todavía usted luche con algunos comportamientos, que usted todavía se desespere porque bajó el dólar, subió el dólar, porque la mascota se le enfermó. O sea, en otras palabras, que usted se desconcentre, que usted se desconcentre del proceso. No se puede desconcentrar del proceso. Lo ideal y el propósito es que usted logre concentrarse tanto en usted. Dentro de la madurez que usted tiene que ir adquiriendo, es que usted entienda que se le cae la casa, se le cae el rancho, pero no se cae su proceso. Se le cae todo a usted. Que le falte todo, menos el proceso. Que le falte todo, menos la terapia. Que le falte todo, menos el proceso de recuperación. Perdón. Eso es llegar al capítulo 30. A mí me llevaron a una madurez, dentro del proceso, sin tener visitas, sin tener llamadas. De pronto a otros le maduraron el proceso visitándolo cada 8 días. ¿Qué mide uno al final? Resultados. ¿Qué mide uno al final? Resultados. Si la persona visitándolo cada 8 días encontró unos resultados y le fue bien, genial. De pronto había otros, como en el caso mío, que había que dejarnos allí quieticos, donde nosotros asumiéramos una responsabilidad, donde alcanzáramos una independencia, una autonomía, porque mamá, después de 20, 30, 40 años, no nos iba a estar arreglando la vida. Hace como 1 o 2 meses, creo que aquí salió en una reunión de familia, una señora se enojó conmigo y no le gustó que porque irle a comprar
todavía las zapatillas al hijo de 35 años, que si lo puedo acompañar, una persona de más de 30 años y que lo pueda acompañar. Yo digo, madre, él ya tiene la edad y debe tener la madurez donde él pueda ir a escoger unos zapatos. Ay, no, pero es que como para guiarlo y todo eso, no. ¿Sí ve la madurez? La madurez que usted va alcanzando en las etapas de la vida y en las fases del proceso. El proceso tiene unas fases y tiene unas etapas. Y hay momentos que se necesita ya una madurez en usted. Hay momentos donde hay que demostrar los meses, el mes, los 2 meses que usted ya tiene. Los 5 meses, los 8 meses que usted ya tiene. Y aquí estamos en este momento y aquí estamos en esta etapa donde llega ya el rey David, perdón, Salomón, y ya está como en ese avanzado en el proceso, crecido en el proceso. En la fundación tenemos un término, muestre crecimiento, muestre madurez. ¿En qué? En todo, en los roles, en la responsabilidad, en el aprendizaje, en todo, porque esto es el conjunto de muchas cosas, en el aprendizaje. Yo le digo a los muchachos, es muy complicado una persona después de 3 y 4 meses que toca que volverle y decir y hacerle un llamado de atención para que tenga bien organizadas sus cosas de aseo personal. A esta altura del paseo, que a mí venga mi mamá y me diga, Matías, es que vos no tendés la cama. O que yo vaya y le diga, mamá, ¿cómo le parece que ayer en el consejo me salieron con tremendo bochinche? Personalmente, yo a mi mamá la dejo que viva su vida feliz y tranquila. Y lo único que me preocupo es por darle alegrías, no por darle ni preocupaciones ni estrés. Suficiente tienen ellos con los de ellos. En su momento, toda mi problemática, toda mi problemática se la soltaba a ellos. Toda mi problemática se la soltaba a ellos. Toda, 100%. Pero en este momento, como alcanzamos una madurez, nuestra problemática, yo entendí que mi problema, mi enfermedad, mi conflicto, mi lucha, mi batalla, es mía, es mía. Y en algún momento no tenía el control para tener mi problema. Y todo mi problema era de ellos. Y se desesperaban más ellos que hasta uno mismo. Se desesperaban más ellos que hasta uno mismo. Pero uno era el ministerio pala, o sea, para las demás personas. Pero yo llegué y maduré. Llegamos, maduramos y ahora entendí que mi conflicto, que mi problemática, que mi enfermedad es mía, que la tengo que asumir y que tengo que encontrar una autonomía. Tengo que encontrar una autonomía donde yo tome el control aún de mi propia enfermedad, aún de mi propio conflicto. Yo me imagino que el rey David cargó a Salomón, pero ya llegó Salomón en un momento dado donde a él le tocó que asumir, donde a él le tocó tomar el control, donde él recibía el consejo, pero ya le tocaba a él recibir el consejo, donde él tenía que recibir la orientación. Vamos a Hechos 1, que me ayuden en Hechos 1. Si alguien me ayuda a Hechos 1.
Sí, señor. ¿Qué versículo, pastor? ¿Del principio? Vamos a leer el 1, hijo. Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí estamos ahí. En el primer tratado, oh Teófilo, si necesita nombre, ahí hay un buen nombre, Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque uno a veces enseña sin hacer. Uno a veces predica y no aplica. Con Dios es diferente. Con Dios es diferente. Jesús recibió la teoría, pero después le tocó recibir ¿qué? ¿La práctica o no? Práctica. La práctica. Esa es la madurez que usted tiene que ir alcanzando, que usted ya empiece a ejecutar, que usted ya empiece a afianzar los conceptos de la rehabilitación, todos los proverbios, que usted ya tiene 30 capítulos para que su vida se pueda desempeñar. Tiene 30 capítulos del manual de vida. 30 capítulos del manual de vida. Eso para mí es harto. Y un centurión romano dijo, una sola palabra y bastará. Ahora uno con 30 capítulos tiene más herramientas, tiene más recursos. El problema cuando uno no madura es que uno no las quiere ejecutar. Muchos saben que la droga es mala. ¿Y por qué no la dejan? Y lo ideal es que nosotros vamos madurando el proceso, que el proceso llegue a una maduración. Yo siempre digo, en la fundación a usted lo cuidamos, pero no nos vamos a quedar un año cuidándolo a usted para que no se huele. Usted está enfermo. Yo creo que a los 3, 4, 5 meses hay que darle la confianza a usted y hay que darle la puerta abierta. Si no, esos son 3, 4, 5, 6 perdidos. A mí me dicen, ay, pero usted ¿por qué le hace eso? ¿Cómo? Y le recriminan. Oiga, y es tanta la inmadurez de la familia que lo culpan a uno. Es que el error es de la fundación. ¿Para qué lo dejan con las puertas abiertas? Es que ya llega un momento donde a usted toca abrirle abrirle la puerta, se dice, o la ventana de la jaula. Y eso nos va a determinar si realmente usted quiere, si realmente usted asimiló el proceso, si realmente usted está creciendo espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo se da cuenta? Dice que Jesús en un momento dado comenzó, vuelvo y lo leo, a hacer y a enseñar. Y a veces dicen que el verbo, ¿cómo es? Terapéuticamente, ¿cómo es que dicen? El verbo es ¿qué? Hacer y no decir. Hacer y no decir. Si usted no llega al hacer, porque las enseñanzas que usted recibe, la terapia, los devocionales, y eso no quiere decir de que seamos perfectos, pero devocionales, la terapia, el solo por hoy, el círculo, la orientación, lo que le dice el psicólogo, la escucha, todo lo que pueda venir. La fila, todo el esquema de la fundación como le toque a usted, en el estuche que le toque y en el paquete que le toque, el propósito es que usted llegue a hacer.
Si usted no llega al hacer, usted está limitado y no maduró y se va a quedar estancado en el capítulo 30. Por eso, a nivel profesional, a usted hay una parte donde lo llevan a las prácticas y lo ponen a usted a que haga prácticas. Creo que medicina, si no estoy mal, se llama el año rural, donde usted va y práctica y lectura y todo eso y anatomía, pero lo cogen a usted casi que biche y lo tiran a un hospital y lo tiran a una urgencia y lo mandan por a un pueblo bien lejano. Y allá es donde usted sí o sí tiene que sacar lo aprendido. Y allá el estudiante no tiene el profesor, profe, ay, ¿con qué le cojo los puntos? ¿Con qué piensas que era que había que cogerlo y amarrarlo y cauterizarle? Y yo me imagino por allá en esos pueblos lejanos llegó una urgencia. Y ese médico, hasta muy joven, uno ve ahora unos médicos que uno se queda asustado, hermano, que uno le da hasta susto. Yo por eso le digo a mi organismo que no se enferme porque sufre. Y yo lo mantengo amenazado y muy rara vez se enferma. Y si enferma son cosas leves para desarrollar más defensas. Y yo me imagino por allá el médico por ahí, a quién le pregunto y a quién le digo y con qué le cojo puntos y qué le receto y qué le formulo y aquí qué es que había que hacerle cuando le duele aquí, le duele acá, que ya lo están llevando a la práctica y lo maduran como sea y lo dejan allá que se estrelle. Y ahí él tiene que desarrollar sus capacidades. Y yo me imagino un profesional en esa práctica. Hablemoslo de medicina. Ay, ¿cómo es que era cuando que la gastritis, que la úlcera? ¿Cuándo es que era cuando el corazón se le acelera? Y yo me imagino allá examinando los pacientes. ¿Este lado es qué? ¿El estómago o el corazón? Ah, no, aquí quedan los pulmones. Ah, no, en esta parte queda es la chocosuela. Por eso lo mandan a la práctica. Por eso lo mandan al hacer. Y a veces nos tienen que meter en esa madurez y a veces nos tienen que poner en ese formato. Por eso nos entregan roles y por eso nos entregan responsabilidades en la fundación. Para ver cómo nosotros las asimilamos. Para ver nosotros cómo las asumimos. Y si podemos nosotros medir que usted ya tomó control de su problema, de su vida, de su espíritu, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, de sus circunstancias, de su realidad. Deja y la persona va a decir, ya tomó control, ya está direccionando su vida. Y dentro de esa madurez, que es importantísima, usted logre comprender de que usted no puede negociar ni lo de Dios, ni la terapia, ni lo de Dios, ni lo aprendido. Y uno, por un deleite, por un placer, por un deseo, negocia lo de Dios. Que a usted le falte todo lo demás, ni por la plata, ni por un trabajo. Las familias son felices colocando a trabajar a la persona, sin una madurez. Y uno los ve al inicio bien, chicanean con celular, parchados, pero después los ve uno enrumbados a los 2 meses. En estos días estamos hablando estamos fecha de 15, más o menos de 15 días. Le dije a una mamá, no saque el muchacho, no lo saque.
Ayer ya llegó la noticia, porque lo sacó sin madurez, lo sacó sin estatura, lo sacó sin el nivel de la recuperación. Ah, pero es que usted quiere de pronto, yo no me voy a quedar toda la vida en la fundación. El problema no es la fundación, el problema es si usted ya maduró, si usted está ya listo para hacer. No lo saque, madre, y a uno le duele, porque ayer llegó la noticia, véalo. Farándula, Juá, norte-sur. Da tristeza, porque eso no es lo que uno quiere, eso no es lo que uno quiere que pasen las personas, y esas no son las noticias que uno quiere darle a las personas. ¿Pero por qué? Porque no se ha madurado, o sea, no se ha llevado. Usted puede saber mucho. Mire, la olla está llena de terapeutas, de reeducadores, donde están los mejores profesionales. Ayer me llamaron para hablarme de una persona, mejor dicho, una eminencia. Pero como la droga no respeta eso, la droga lo único que respeta es que usted se vuelva practicante, hacedor de lo que Dios quiere para su vida. Que usted estos conceptos bíblicos, terapéuticos o clínicos, bíblicos, porque si usted oye aún lo de Dios, no lo hace, viejo, así tenga la Biblia debajo del brazo, diga gloria a Dios, aleluya, amén, vuelve a su plan. Lo terapéutico, así a usted se lo repitan, le hagan banco de confrontación, le hagan expresión de sentimientos y le den toda la terapia vida y por haber. Si usted no lo practica, vuelve a la olla. Y lo clínico puede bajar el mejor profesional. El hombre con todas las especializaciones, con todas las actualizaciones de farmacodependencia, todo lo que es la Organización Mundial de la Salud, todo lo nuevo y lo moderno. Y usted me puede hablar de todas las corrientes de recuperación, de todo lo que haya que implementar. Y puede bajar el mejor profesional, mejor clínico. Pero si usted no practica, si usted no logra hacer, va a ser muy difícil. Hacer lo que, o sea, la práctica. Hacer lo que la terapia dice y hacer lo que lo clínico dice. Eso es madurez para mí. Eso es madurez. Y eso aplica en todos los campos de la vida. Porque uno ve personas que están en la fundación, que están de una en otra, de una en otra, de una en otra, y se vuelve un círculo vicioso la misma fundación, así como la droga crea un círculo vicioso donde la persona va, viene, la fundación también se ha convertido, voy, estoy un tiempo, vuelvo, salgo, soplo y vuelvo, si no es en esta, me voy para allá, allá estoy, tampoco lo pude llegar a la práctica. Por eso cuando las personas son inconformes, voy a colocar un ejemplo y que está aquí en los hechos y que están aquí en los hechos. Donde dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea que fue en la primera, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y a enseñar. A veces enseñamos, pero no es del hacer. A veces los papás se dan una cátedra, a veces hay papás que le dan unos consejos a otros, pero bien enfermos, bien enfermos. Y todavía papás que permiten la mentira, que permiten la deshonestidad.
Y en últimas tienen que permitir, lo tengo en mi estado, tienen que permitir hasta el consumo. Tienen que permitir hasta el consumo. Entonces, familia, yo no sé, pero yo aspiro y espero madurar todas las áreas de mi vida. La principal, la espiritual. La principal, la espiritual. Si a usted le ponen la palabra de Dios y le ponen un plato de comida, ¿cuál escoge? Si a usted le ponen la palabra de Dios y le ponen un billete al lado de 100,000, ¿cuál escoge? Si a usted le ponen la palabra de Dios y al lado le ponen la boleta de libertad, porque en eso se ha convertido las fundaciones, como cuando llega la boleta de libertad en la cárcel, ¿o yo? Me voy de aquí, no quiero saber nada de esto. Le ponen la palabra de Dios aquí y le ponen acá la boleta de libertad, ¿cuál escoge? Le ponen la palabra de Dios aquí y al lado le ponen una 90, 60, 90. ¿Cuál escoge? Le ponen la palabra de Dios aquí y al lado a la muchacha le ponen a Brad Pitt. ¿Cuál escoge? Le ponen la palabra de Dios aquí y al lado le ponen un trabajo. ¿Cuál escogen? Le ponen la palabra de Dios La aquí palabra es vida y libertad. Vida y libertad es la palabra. y al lado le ponen un viaje a San Andrés. ¿Cuál escogen? Por eso, como uno ya se conoce esa terapia y más de uno, por eso vamos a cambiar el línea, vamos a cambiar el grupo, porque yo necesito ver que realmente aquí la gente esté aplicada. Porque se conecta, por eso los que salen de la fundación le dan el contentillo a la mamá la primera semana y la segunda semana. ¿Por qué a la tercera semana ya no vuelven a conectar? ¿Por qué se conectan cuando quieren? Lo de Dios tiene que ser consistente. Lo de Dios tiene que ser consistente. Me conecto el lunes en el devocional y después me conecto el viernes. Lo de Dios no es así. Lo de Dios, para que se vea el efecto, tiene que ser continuo. O sea, Dios no va a venir nomás cuando yo tengo el problema y por eso lo cogemos después y le pegamos una patada. Hoy tenemos el problema y hoy sí decimos Dios, 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 Dios. Pero al otro día, como ya no tenemos el problema, lo soltamos. Por eso no maduramos, porque ponemos a depender de nuestros estados de ánimo. Estoy contento, me meto al devocional. Estoy triste, no entro al devocional. Lo de Dios no depende de las circunstancias. Lo de Dios no depende ni siquiera de los estados emocionales. Lo de Dios es sí o sí. Es más, dice, las promesas de Dios son sí y son amén. Las promesas de Dios son sí y son amén. Y usted Dios no es ve primero en todo. usted no ve que uno, y dentro de la madurez, es entender que uno tiene que darle la prioridad a Dios en todas las cosas. Los que tienen pareja, ¿qué va primero? ¿Dios o la pareja? Dios. Los que tienen hijos, ¿qué va primero? ¿Dios o sus hijos? Dios es Dios. primero en todo. Y hay padres que ponen por delante a los hijos que a Dios. Y eso no está bien. La madurez que nosotros vamos alcanzando es que nosotros le demos la prioridad a Dios. Yo no estoy diciendo que lo demás no haya, pero todo en la vida de nosotros tiene que tener un orden. Y el orden que nosotros tenemos que volver a recuperar es espíritu, alma y cuerpo. O sea, aprender y entender que tenemos que dar una prioridad a quién. Mire, descuide muchas cosas. Descuide hasta el día de la peluqueada, descuide el día de, qué sé yo, de San Valentín, pero no descuide su vida espiritual. Eso es madurez, eso es llegar al hacer. No descuide lo terapéutico, no descuide los conceptos, lógrelos interiorizar
para usted. Si son factores de protección, si son factores de riesgo, téngalos presentes ahí. Pero llévelos al hacer. Llévelos a la práctica. Y esa es la madurez que tenemos que ir alcanzando nosotros. Yo conozco fundaciones que cumplen con todos los ítems. Tienen la mejor estructura, tienen la mejor planta física, tienen los mejores colchones, pero dejan hacer allá a la gente lo que se le dé la gana. No los llevan al hacer, no los llevan al hacer, no están construyendo un buen ser. Y yo soy respetuoso de eso. Yo le digo a la gente, yo no le vendo a la gente la finca, no le vendo a la gente por Facebook una planta física. Yo le vendo es un programa donde a usted lo desacomoden y donde a usted lo lleven a que usted se vuelva practicante de unos conceptos de recuperación, así sea 1 o 2 conceptos de recuperación. Yo creo que usted después de 10 fundaciones, ¿para qué uno le embota la cabeza de tanto conocimiento? Yo prefiero llevarlo al terreno a usted y que después de 10 fundaciones usted se vuelva practicante de 1, 2 o 3 cosas que sean reales, que sean un hecho en su vida. Para mí eso es madurez. Para mí eso, madurez no es que usted no se ría, madurez no es que usted no disfrute la vida. Madurez es que usted entienda que tiene un problema y que necesita ayuda. Madurez es que usted entienda que a usted le quedó grande su propia vida y que entienda que Dios vuelve a tomar el control de su vida. Eso es madurez en el proceso. Pero hay personas que no maduran, oiga, ni envolviéndolos en papel periódico maduran. Y no es lo que uno decía, madure para que lo coman, no. La madurez tiene que ver con Dios. Por eso este número 30 me confronta. Es madurez. Y por eso como Jesús maduró, le dijeron, arranque ya un ministerio. A veces los problemas que nosotros tenemos en la vida es que nosotros fuimos padres sin madurar. Es que a nosotros nos entregaron roles y funciones sin tener la madurez. Por eso hay tanta limitación en nuestra vida. Pero la limitación tenemos que quitarla. La limitación para usted psicológicamente se llama habilidades para la vida. Y las limitaciones que usted tiene que quitar es desarrollando esas capacidades de anteponerse a la adversidad, de anteponerse a las circunstancias, de anteponerse a los conflictos, a las dificultades. Entonces uno dice, esta persona maduró. Ya le meten el dedo y no le duele. ¿Hay madurez o no? Hay madurez. Entonces, no sé, pero si ese sea el anhelo suyo. Pero a mí alguna vez me dijeron, haga bien el proceso y sacúdase. Y pagué el precio, pero me sacudí del problema. Yo quería madurar. Yo quería llegar al hacer. Y yo no quería quedarme dando vueltas en el mismo círculo vicioso y en el mismo conflicto. Y que se me pasaran llegué siendo menor de edad. Llegué por primera vez entre los 13 y 14 años a la fundación. Y yo veo gente que ya tiene 30, 40, 50, 60 años y todavía sigue fundación. Y sigue cometiendo los mismos errores. O sea que no está practicando el manual. No está practicando el manual. No está llegando al hacer. Amén. Amén, amén. Tan serios. Quedaron serios. Amén. Lucho, ¿iba a decir algo? Edward, ¿iba a decir algo? No, por ahí está Lucho, Edward. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Dios es libertad. Cuando escudriñamos las escrituras, somos libres en Cristo Jesús.
Y cuando andamos en el espíritu, la ira no nos toca. Estamos calmados, Amén. sonrientes. Lucho, ¿ibas a decir algo? O no sé si por ahí vi a Edward también quiera decir algo. Apóstol, O bendiciones. Amén. No sé qué edad tenía el hijo pródigo cuando se comportó con inmadurez y pidió la parte que le correspondía. O sea, no sé, tal vez que 20, no sé, 15. Y él le dice al papá, dame lo mío, dame lo mío. O sea, típica actitud de una persona con falta de madurez. Pero hay hechos aquí particulares que le sucedieron, ¿no? Y todos conocemos la historia del hijo pródigo y el apóstol muchas veces la ha mencionado. Y tuvo que llegar a un punto de su vida, lastimosamente, y como en el caso de nosotros, que es muy parecido, por no decir que es una fiel copia de lo que ha sucedido con nuestras vidas, para que lleguemos al punto de estar hoy en un proceso a comer algarrobas con los puercos. Y yo pienso que el entrar en sí o el caer en sí, o dice que cuando él vuelve en sí, y este vuelve en sí es como alcanzar ese grado de conciencia de lo que realmente había dicho. O sea, dice, volveré a casa de mi padre. Volveré a casa de mi padre. Dice que volvió en sí y ahí mismo reconoce. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre están comiendo mejor que yo? O sea, todo se le junta y alcanza ese estado de madurez y va reconociendo. Entonces, alcanza esta estatura de conciencia y entra en la madurez que pienso que todo ser humano debe llegar. No solamente nosotros los que hemos tenido problemas de adicción, hay otra gente con cantidad de problemas y no han podido salir de ahí. Este grado de madurez va acompañado de muchas cosas, de disciplina, de comportamientos, de ética. Bueno, va enlazándose una cosa con la otra hasta que vos alcanzás un grado de madurez adecuado para tu vida. En las fundaciones, lo primero, imagínense, hay gente de 10 meses, 12 meses, 8 meses, y casi que hay que meterlos a la brava a la ducha para que bañen. O sea, no han dado ni siquiera el primer pasito y quieren ya haberlo alcanzado todo. Se habla de tiempo y no es el tiempo. Se habla de conciencia, de volver en sí. Por eso el hijo pródigo, cuando dice vuelvo en sí, que él volvió en sí, él reconoce. Cuando vos reconoces hasta qué punto en tu vida has llegado y has alcanzado y has permitido que te sucedan todas las cosas que te han sucedido, que tal vez no las quisiste, que tal vez no las elegiste, pero llegaron a tu vida por X o Y comportamiento, por el consumo, por tu estilo de vida, por todas las cosas que hiciste, pero necesitas despertar y volver en sí. Porque si a mí alguien de 15 meses me dice, yo anhelo volver a casa de mi mamá para que ella me haga la comida, yo digo, uy, no, ¿cuántos años tenés? No, 45 añitos nomás, ya el otro año cumplo 46, quiero que mi mamá me haga la tortica. O sea, no, hombre, por Dios, tenés una vida ya recorrida. O sea, si tenés 40, 45, 50 o 30, tenés un tercio y tal vez la mitad del ciclo de vida cumplido. Y si no alcanzas este grado de responsabilidad de saber que tenés tus propias cosas por lograr, pues siempre vas a anhelar volver. Igual el problema del pueblo, la inmadurez en el desierto. No se desprendieron de Egipto y querían llegar ya a lo prometido. Moisés, ¿hasta cuándo? Vos nos prometiste leche, nos prometiste miel, nos prometiste una tierra que fluye maravillas. ¿A dónde está? O sea, siempre queremos ya las cosas
y estar pegados al pasado. O sea, eso es lo que no nos deja realmente madurar. Y es lo difícil de nosotros en particular. ¿Para qué digo yo si yo viví el proceso? O sea, no soy ajeno a ninguna situación de pronto traumática que estén viviendo en un proceso. Las he vivido todas. Así que volvamos en sí y alcancemos el nivel de conciencia que necesitamos para entender el daño que hemos hecho, lo que tenemos por delante, que es maravilloso, y vivir este proceso con el alma, no con el cuerpo está ahí, con el alma, con la transformación de esa alma, de la mente, de la voluntad y las emociones. Dios los bendiga. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias a todos. Yo creo que si Dios lo permite, pues mañana continuamos hablando de eso y hagamos como ahondemos un poco más en esas áreas que ya deben ir alcanzando una madurez, que ya deben ir alcanzando una etapa, un crecimiento. En algún momento hablamos como los bebés, que a ellos les hacen control y desarrollo. Entonces uno, cuando ellos tienen una edad, los tiene que llevar uno, yo no sé, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y lleva uno una cartillita, y el médico le dice, o la doctora o el doctor le dice, uy, no, pero está como de estatura así, está como de peso amermado. Nosotros tenemos que alcanzar una estatura, y lo que decían ahorita, mirando las prioridades. El hijo pródigo, me llama la atención lo que dice Lucho, el hijo pródigo alcanzó una prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Es más, vamos a mirar esas prioridades. ¿Cuál es su prioridad? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Esta es su prioridad realmente? ¿Lo espiritual es su prioridad? Y tenemos que irnos ubicando y tenemos que irlo centrando. ¿Usted cuál es su prioridad? ¿En qué hay que priorizar? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Amén. Agradecido con Dios por el espacio, pero vamos mostrando esa madurez. Un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga. Y mañana miremos un poquito más de esa estatura, de esa madurez, de ese nivel, de esos resultados, de ese fruto. Porque la idea es que se vea el hacer. Y a veces es bastante complejo. Y ese es el reto y ese es el desafío. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Tiene que ser la prioridad Dios primero para que Él lo fortalezca. De ahí depende el avance. Amén. Entonces, familia, nos vemos mañana con la ayuda de Dios y seguimos hablando de este punto. Amén. Un abrazo muy especial. Amén.